Y hoy vamos a responder eso. ¿Qué decir y qué no decir para evangelizar a un inconvertido? Una de las grandes preocupaciones de los creyentes hoy día es que no saben lo que van a decir cuando tienen que hablarle a las personas inconversas acerca de Jesús. Yo quiero prepararlos para que cuando ese momento venga estén listos y sepan qué decir. Escuche. Y te voy a mencionar cerca de 20 situaciones que son necesarias que digamos y otras que no son necesarias que los digas. La número 1 dice, nunca le preguntes a un inconverso si es cristiano. Nunca le preguntes a ese inconverso si ha sido cristiano. Nunca uses esa frase, porque eso lastima su creencia. Sé amable con ellos. Sé cortés con las personas. Y te voy a dar unas citas bíblicas donde se está sustentado esto. Y esto para que lo pongas en tus apuntes. Segunda de Timoteo 2:24 dice que debemos ser corteses, debemos ser amables con las personas. Si tú llegas golpeando gente con tus palabras y no eres amable y no eres cortés, te aseguro que no te van a escuchar. Segunda de Timoteo 2:24 lo dice. Use conversaciones normales de la vida diaria. No tienes que ser un religioso para poder hablarle a un inconverso. Usa cosas diarias que te suceden en la vida, de tu trabajo, de tu familia, muchas situaciones. No hable mucho, hay mucha gente que habla demasiado. Tienes que escuchar lo que el inconverso te quiere platicar. Y esto es una realidad, porque si quieres tú alcanzar a los inconversos, tienes que aprender a escucharlos. Y muchos de nosotros hablamos demasiado y muchas veces no los escuchamos. No hable mal de la religión que ellos practican, si es católico, musulmán, si es budista, si es testigo de Jehová, si es mormón. Nunca hable mal de lo que ellos practican. Eso es algo que no debemos de hacer. No pierda a la persona por ganar su argumento. Y esto está escrito en 2 Timoteo 2:25. Te estoy dando los versículos para que tú los consultes en casa y puedas plasmarlos ahí en tu tarea. 2 Timoteo 2:25. No pierda a la persona por ganar su argumento. Ojo acá, no pierdas a la persona por tratar de defender el argumento que tú tienes. Tienes que ser amable, tienes que ser cortés. Tienes que platicar cosas normales de la vida. Tienes que escucharlo, no hables demasiado. No hables mal de sus creencias. No pierdas a la persona por tratar de defender lo que tú crees. Ok, vamos a la siguiente. No tire perlas a los cerdos. Proverbios 14:7. Usted predica de la salvación. A un inconverso usted le predica de la salvación, no le enseña sobre la salvación. Usted tiende a tirar las perlas porque usted quiere enseñarle a un inconverso y usted tiene que predicarle de la salvación. Predicar y enseñar no es lo mismo. Enseñar requiere de más tiempo. Predicar requiere de unos momentos nada más. No se desenfoque con pequeñas cosas. 2 de Timoteo 2:16, ahí en casa puedes leerlo. No te desenfoques con pequeñas cosas. Quizá cuando tú estás compartiendo el mensaje, la predicación de la salvación a un inconverso, pasa por ahí alguien que te conoce y te empieza a hacer preguntas o quizá te saluda y tú pierdes la línea de la plática que estabas llevando a cabo. Eso te desenfoca. 2 de Timoteo 2:16. Nunca vaya donde una persona por su apariencia. No vayas a predicar el mensaje de la salvación por su apariencia. No lo subestimes. Quizá está mal vestido. Quizá está trabajando. Quizá está realizando alguna labor. Pero no lo subestimes por esa situación. 2 de Samuel 16:17 lo dice. Te estoy dando los versículos para que los cheques en casa. Asuma que ellos están listos para hacer la oración del pecador. En un minuto tú puedes ganar un inconverso.
y eso te lo vamos a mostrar. Vamos a estar dando el taller de cómo ganar un inconverso en 1 minuto en Puebla, en Toluca y aquí en la Ciudad de México. Vamos a practicarlo. Necesitamos practicar cómo ganar los inconversos en 1 minuto. ¿Ok? Y asuma que ellos están listos para hacer la oración. Segunda de Pedro 3:9 te lo dice. Y ahí en casa me lo checas. No tengan miedo de un no. Muchos líderes, muchos mentores, ancianos, ministros, pastores, se han quedado fríos porque alguien les dijo no. Nunca asumas que esa persona te va a decir que no. Nunca asumas que esa persona no quiere hacer la oración. Tú tienes que asumir que ellos quieren hacer la oración y que ellos quieren, que ellos tienen un sí listo para ti. No tengan miedo de orar aún después de un no. Aunque esa persona ya te dijo un no, tú debes estar firme en lo que crees. Predicar el mensaje de la salvación. No trate de forzar el fruto. Quizás si en ese momento no llegaste a predicar, no llegaste a la oración del pecador, pero aún así no te quedes con eso. Nunca pregunte cómo se siente. Generalmente la gente te va a contestar que se siente muy bien. Nunca le preguntes a un inconverso cómo se siente. Tómale una plática de la vida diaria, de la vida cotidiana. No cometa el error de no darle seguimiento. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Que hoy le compartiste la predicación de la salvación, hizo la oración del pecador. Todas las iglesias tienen una puerta trasera que se llama falta de amor, falta de seguimiento. Todos debemos darle seguimiento a ese inconverso, saber qué pasó con él, hasta que logre echar raíces. Fíjese lo que dice, su actitud es muy importante. Primera de Corintios 13, del 1 al 8 te dice, la actitud que tú le muestras a la gente, si tu actitud es de falta de fe, la gente lo va a saber, lo va a ver en tu cara. Si tu actitud es de vergüenza, la gente lo va a notar. Si tu actitud es de inseguridad, la gente lo va a notar. No espere que el pez venga a usted, los peces no van a venir solitos a ti. Todo líder sabe ganar almas. Todo líder se sabe la oración del pecador. Todo líder está dando por hecho que al que le va a hablar de la predicación de salvación, ellos están dispuestos a recibir, pero tu actitud cuenta mucho. Vaya preparado en oración y ayuno todo el tiempo. Nuestros tiempos de evangelismo que hemos tenido aquí en la iglesia han sido preparados siempre en ayuno y oración, en ayuno y oración. Y primera de Pedro 3:15 lo dice. No espere por sentimientos. No esperes sentirte hoy para salir a ganar un inconverso. No esperes sentirte bien. O no esperes tener ganas para ganarte un inconverso. No es por emociones. Dice, vaya en fe esperando algo. Segunda de Corintios 5:7 lo dice. Vaya en fe esperando algo. Ojo, dice, ¿a dónde y a quién tenemos que evangelizar? Ya te di varios ejemplos de qué decir y qué no decir. Nunca hables mal de su religión. Nunca trates de forzarlos. No llegues con tu Biblia y los agarres a bibliazos, que es lo que normalmente platicamos. No hables demasiado, escúchalos. ¿Cuál es su necesidad? ¿A dónde y a quién vamos a evangelizar? Cada persona tiene un círculo de influencia, como su casa, su trabajo, sus vecinos, su negocio, su oficina, entre otros, en el cual se puede evangelizar. No tienes que esperar una campaña súper especial de evangelismo para que tú puedas ganar un alma cada día. Te pongo un ejemplo. Si la iglesia tiene 100 creyentes y todos nos proponemos ganar un inconverso al año, en un año la iglesia tendría 200 creyentes. Ve el ejemplo que estamos tomando. ¿Dónde debemos evangelizar? En tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu negocio, en su oficina, entre otros. En todo lugar podemos ganar. Y primera de Pedro 2:21, ¿cómo testificaba Jesús? Te voy a dar 3 ejemplos rápido.
Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y Pedro, el apóstol Pedro nos da un ejemplo de cómo Jesús evangelizaba. Jesús fue el mejor maestro que nos enseñó cómo ganar almas. Él es nuestro ejemplo y tenemos que seguir sus pasos. Tengamos en cuenta algunas características de cómo Jesús testificaba del reino. Ojo acá, tú dirías, porque Jesús era Jesús. Pero Jesús nos puso la muestra de que hablando del reino, Él pudo ganarse muchas almas. Y una de las cualidades que tenía Jesús es que Jesús era dador de amor hacia los pecadores. Tú no tienes el derecho de juzgar a alguien y decir, tú eres esto, tú no tienes derecho de entrar al reino de Dios. Jesús era tierno y amable, y eso es lo que debemos imitar. Tenemos que amar a todos, tenemos que ser tiernos, tenemos que ser amables. Jesús era guiado por el Espíritu Santo, y eso es lo que muchos no dejamos hoy. Hemos dejado el Espíritu Santo por un lado y no hemos permitido que el Espíritu Santo nos guíe para que nos dé la estrategia de cómo ganarnos a los inconversos. Jesús buscaba el alma de los hombres. Y es ahí donde te voy a dar un detalle más adelante. Jesús era natural y sobrenatural. Jesús era natural, hablando de muchos ejemplos, de árboles, de animales, de aves. Jesús tomaba todo lo que él podía platicar, siempre ejemplificaba el reino. Jesús usaba un lenguaje común como tú y yo. No se la pasaba hablando del cielo. Tenía un lenguaje común como tú y yo. Jesús estaba listo todo el tiempo. Pero hay una cosa, que siempre antes de salir a cualquier lugar, ayunaba y oraba y se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Jesús estaba listo todo el tiempo. Jesús nunca dejó un caso sin esperanza. Jesús tuvo compasión de las personas y eso es lo que nos falta hoy, tener compasión por lo que los demás están sintiendo. Veamos algunos ejemplos de la Escritura de cómo Jesús testificó y de esta forma se ganó muchas almas. En el ejemplo de Jesús y la mujer samaritana, Jesús se acerca a la mujer samaritana en una forma natural y una vez que empieza la conversación, entra en lo sobrenatural para ver el corazón de ella. Y vamos a ver cómo lo hizo. Y quiero que veas Juan 4:7 y dice, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús nunca le preguntó, ¿quieres darme agua? Jesús nunca le dijo, ¿quieres darme de beber? Jesús le dijo, dame de beber. Y Jesús le pide un favor. Jesús le está pidiendo algo natural al decirle, dame de beber. Pero no está diciéndole que si quiere darle de beber. Le dijo, dame de beber. Y eso es lo que debemos estar nosotros expectantes. Que la gente está esperando a que tú le pidas algo. Y de esa forma ellos van a caminar contigo. Jesús despierta en ella la curiosidad, lo que todos tienen. Alguien sabe que tú llevas un mensaje. Ellos tienen curiosidad. Y eso es lo que tú puedes aprovechar. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús quiere llevar a la mujer a que tenga vida eterna y no dejó que ella lo sacara del enfoque. Jesús nunca se desenfocó con la mujer samaritana. Jesús le despierta el deseo de tener vida eterna. Y Juan 4:14 lo dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Debes tener en cuenta esto, que Jesús no le está preguntando si quieres darme agua. Jesús le está afirmando y le dice, dame de beber. Hay una gran necesidad que todos tenemos, que todos están esperando a que tú les digas algo. Hay una situación ahí, y fíjate lo que dice en Juan 4:16-18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué le está diciendo Jesús ahí? Jesús le desató una palabra de ciencia. Y esa palabra de ciencia ocurre cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela el corazón de la persona y te hace notar cuál es su necesidad, aunque Él no te lo diga, porque el Espíritu Santo te lo está haciendo sentir. Y esto fue lo que sucedió con Jesús, que Él sabía cuál era la condición de la mujer samaritana. Pero esa condición Él no la declaró hasta que la propia mujer declaró que no tenía marido. Y eso es una palabra de ciencia desatada en un segundo. Jesús sabe por palabra de sabiduría que la mujer es una futura adoradora y una evangelista. Nunca la condenó. Escucha bien, potencialmente todos los inconversos son futuros adoradores y futuros evangelistas. Pero tú y yo estamos llamados a ganarlos para que ellos puedan hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo con el ejemplo de Jesús. Y Juan 4:23 dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y entonces eso es una palabra de sabiduría. Estamos hablando de Juan 4 y quiero que te enfoques ahí con la mujer samaritana. Jesús no le preguntó que si quería. Jesús le dijo: dame de beber. Una vez que le da de beber, le pone otro ejemplo y le dice: si tú supieras que el que tomare de esta agua nunca más tendrá sed. Jesús la estaba llevando a la vida eterna. Jesús se le revela como el Mesías y al final le presenta su credencial. Y en Juan 4:26 le dijo, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y la palabra yo soy, recuerda, que le pertenece al Creador. Y Jesús es uno de ellos. Resumiendo, podemos ver que primeramente Él se acercó a la mujer en forma natural y se dio cuenta de una forma sobrenatural que ella tenía un vacío en el corazón, el cual estaba tratando de llenar con la compañía de maridos. Jesús también supo de una manera sobrenatural que la mujer era una adoradora en potencia y que además se convertiría en una evangelista. Nunca subestimes a una persona por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su condición económica. No somos quien para decir tú sí y tú no. Más bien debemos tomar el ejemplo de cómo Jesús ganaba las almas para hacer lo mismo que Él hacía. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate, un don del Espíritu Santo puede ser la llave para tocar el corazón de una persona. Te lo repito, y esto es pregunta de examen. Un don del Espíritu Santo puede ser la llave para tocar el corazón de una persona. No sé si lo escuchaste bien. Un don del Espíritu Santo, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, es una llave que abre los corazones para lograr discernir lo que ellos están sintiendo y lo que ellos están esperando, que les digas lo que nadie les ha dicho. Te pongo otro ejemplo, el de Jesús y Nicodemo. Veamos cómo Jesús le testificó a Nicodemo. Fue directamente al grano y nunca comprometió sus principios. Juan 3:3 le dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Está desatando una palabra de sabiduría delante de una persona sabia. Jesús toma la iniciativa y desafía su forma de pensar. Y eso es lo que mucha gente necesita. A veces tú piensas que porque es un catedrático en una universidad, en una escuela, en X lugar, piensas que sabe demasiado. Pero la sabiduría del cielo es la que siempre está por delante. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces desata una incógnita en el pensamiento de Nicodemo y le dice: ¿cómo que tengo que nacer? ¿Cómo que tengo que nacer de agua y del Espíritu? Jesús despierta la curiosidad en él. Y en Juan 3:6 lo dice: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu,
espíritu es. Quiero que veas esto, cómo llamar la atención de una persona, porque ellos están listos para escucharte, pero nosotros debemos de ayunar y orar antes de salir a visitar a una familia o a compartir la predicación de salvación. Y Jesús al final lo reprende a Nicodemo, y en Juan 3:10 lo dice. Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? O sea, le está diciendo: tú que eres el más sabio de este lugar, ¿no sabes responderme esto? Le desató la curiosidad, y Jesús se la responde. Y Jesús le comparte su testimonio. Juan 3:11: de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Y sabes que Jesús se ganó a Nicodemo, y sabes que Jesús se ganó a la mujer samaritana. Te pongo otro ejemplo: Jesús y el ciego Bartimeo. El ciego clama a gran voz para que Jesús lo oiga. Observe que estos milagros sucedían mientras Jesús predicaba por las ciudades. Marcos 10:46-47. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Quiero que puedas observar que era una persona de recursos escasos. Note que si el hombre estaba mendigando, significa que se encontraba en un lugar pobre y por lo tanto vivía entre la gente pobre. Y Marcos 10:48 dice: y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero hacerte notar esto. ¿Por qué Jesús no volteó a la primera y le respondió? Escucha bien, aquí se te va a revelar eso en tu corazón. El enemigo quiso robarle el milagro a Bartimeo y usó a la gente para que lo reprendiera, pero este hombre siguió clamando y reclamó lo que le pertenecía como hijo del pacto. Marcos 10:49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Jesús se detiene para hablarle a un mendigo y a un pordiosero, a un hombre sucio y sin esperanza. Esto nos muestra cómo el corazón de Jesús. Entonces Jesús le pregunta cuál es su problema. ¿Por qué quiere oírlo del ciego directamente? Marcos 10:51, fíjate lo que dice. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le da un cheque en blanco, literalmente. Cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga?, Jesús le está dando un cheque en blanco al instante. Y el ciego lo que le pide es que le devuelva la vista. Otros quizá si el ciego acostumbraba a pedir limosna, yo creo le hubiese dicho: dame una limosna. Y fíjate lo que sucede en Marcos 10:52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Jesús sana al ciego por medio de un don de sanidad. Hoy en día, quiero que escuches bien, vienen tiempos donde los dones de Dios se van a desatar sobre la tierra, pero sobre aquellos que quieren ganar inconversos para Jesús. Bartimeo se convirtió en un discípulo de Jesús. ¿Cuál fue la clave para evangelizar a Bartimeo? La sanidad de sus ojos. Este abrió la puerta del corazón de Bartimeo y después de conocerle se convirtió en su discípulo. Quiero que veas Marcos 10:52. Y seguía a Jesús por el camino. Ojo acá, Bartimeo no pasó a ser un creyente, pasó a ser un discípulo directamente. ¿Cómo Jesús lo gana? Dejándole que él reclamara lo que por pacto le pertenecía. Pero hay una clave aquí: se desató un don, el don llamado de sanidad. Ahora te pongo otro ejemplo: Jesús y el ciego de nacimiento.
Al pasar Jesús vio, Juan 9:1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Observe que dice, Jesús vio al ciego mientras pasaba. ¿Por qué no se detuvo Jesús y fue y lo sanó de inmediato? Mientras Jesús iba, algo sucedió. Una vez comprobemos que los milagros tienen que ocurrir, entonces sí vamos a buscar al perdido. Escucha bien, hoy en día vamos a ganar tantos inconversos porque Dios va a hacer milagros, sanidades, señales, prodigios, maravillas. Solo aquellos que quieren evangelizar a la gente que no conoce de Jesús. Juan 9:2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí los discípulos quieren encontrar la raíz del problema al preguntarle a Jesús, ¿por qué nació ciego? Entonces Jesús les contesta lo siguiente en Juan 9:3. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Escucha bien, muchos milagros y muchas sanidades van a ocurrir en este tiempo para que Dios se pueda manifestar en los inconversos y de esa manera sean ganados. Hay muchas iglesias en las cuales nunca ha sucedido nada, porque nunca salen a ganar a los inconversos. Recuerda que el que gana a los inconversos es sabio, es una forma de ejercitar la sabiduría. Jesús, de una forma sobrenatural y por una palabra del don de ciencia, encuentra cuál es la raíz del problema. En Juan 9:4-5, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús habla de la prioridad que es hacer la voluntad del Padre y que Él no tiene tiempo que perder, y por eso revela el propósito por el cual vino al hombre. Jesús hace algo atrevido e inusual, guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue lo atrevido? Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y para ti, para mí en este tiempo sería algo inusual que tuvieses que hacer lodo para untarlo en los ojos de un ciego. Pero escucha bien, es una forma de llamar la atención de la gente. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Juan dice, ¿cuál es el resultado final de cómo ganar esta alma? Juan 9:35-38. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo ese es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Lo ganó. Un inconverso que había nacido ciego por nacimiento, cuando muchos pensaron que sus padres habían pecado. Y Jesús respondió, es necesario que esto suceda para que el Padre se glorifique en el Hijo. Jesús, por medio del don de milagros y sanidades, sana al ciego y lo gana para el reino. Una vez más vemos que la clave de Jesús para testificar era cambiar las circunstancias naturales en hechos sobrenaturales. ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús para llevar a cabo el evangelio sobrenatural? Escucha bien. Ora por la paz de los inconversos. ¿Dónde está escrito esto? Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pasea en esta casa. Y eso es una de las cosas que Dios me ha mostrado cada que vamos a visitar una familia. Siempre uso esa palabra. En este lugar hay paz. Y la gente recibe paz. Porque si hay pelea en ese lugar, tú tienes que declarar la paz. Y esa paz se establece en ese momento. Hasta ese momento las cosas vendrán al orden. Ora por la paz y por los hogares de los inconversos. Anulará el poder de los demonios que han sido asignados para cegar la luz del evangelio en ellos. Si los inconversos tienen paz, podrán hacer decisiones que los lleven a conocer a Jesús como su Salvador. Y esto es una estrategia revelada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo lugar o toda familia donde tú vayas a compartirle a los inconversos, tú tienes que declarar la paz de Dios.
Porque si es un lugar lleno de pelea, lleno de ira, lleno de contienda, tú no vas a poder hacer nada en ese lugar. Pero siempre entra declarando la paz de Dios. Lucas 17 dice: quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Esto qué quiere decir Lucas 17? Que tú tienes que socializar con la gente. Si te invitan a comer, come. Si te invitan a jugar, juega. Si te invitan a hacer otras actividades que tienen que ver con su familia, hazlas. Claro, nada que contenga pecado. Pero esa forma de socializar con ellos es una forma de ganarlos para Cristo. Jesús habla de entrar en esa casa, de comer, de beber y socializar con ellos, pero no tener una comunión íntima. Proveer para sus necesidades. Lucas 19. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando tú vas y visitas una familia, tienes que proveer, tienes que buscar cómo cubrir sus necesidades. Quizá hay un enfermo en ese lugar, tú tienes que orar determinantemente con fe para que un milagro, una sanidad ocurra en ese momento. Pregúntale si están enfermos, láveles el carro, córteles el césped, haga actos de servicio. Cuando a una persona se le ayuda en su necesidad, abre su corazón para recibir el evangelio. Te estamos dando muchas estrategias de cómo ganar los inconversos, de qué decir y qué no decir. Proclamar el evangelio, escucha bien. Una vez que hemos orado por paz, hemos socializado con ellos sin hacer lo que ellos hacen y les hemos ayudado cuando han tenido problemas. Entonces es cuando el terreno está preparado para proclamarles y hablarles del evangelio. 3 pasos para entrar en su corazón. Jesús nos envía a practicar un evangelio sobrenatural. Mateo 10, 7 y 8 dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué te quiero decir con esto? Este evangelio, para ganar a los inconversos, es necesario que te involucres en sus actividades. Lucas 19 dice: sanad a los enfermos. Tienes que cubrir sus necesidades. Si hay algún enfermo, si hay alguna necesidad de trabajo, si hay alguna necesidad con los niños, con la esposa, en el matrimonio, no sé cuál sea la necesidad, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Y dice Mateo 17 al 8: el reino de los cielos se ha acercado, y en cuanto tú entres en el lugar a donde vas a visitar a las familias, declara la paz de Dios para que el evangelio pueda fluir en ese lugar. Es imposible predicar un evangelio sin sanidades, sin milagros y sin echar fuera demonios. Jesús nos envía y tenemos que hacer y practicar ese evangelio sobrenatural. No necesariamente tenemos que seguir el mismo orden todo el tiempo. Siempre debemos estar atentos para que el Espíritu Santo se mueva como Él desee. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que nosotros no somos quien para condenar a una persona. Pero lo que sí quiero decirte es que hay cosas que sí debes de hacer y cosas que no debes de hacer. Nunca le preguntes de qué religión es. Nunca le preguntes cómo se siente, porque todos te van a decir que se sienten bien todos. Tienes que orar y ayunar para ganar un inconverso. Recuerda que cuando tú vas a una familia y ganas a uno, ganas una familia de 5, de 10, de 15. Si tú tomas la llave que se llama don de sanidad, don de ciencia, Dios te va a otorgar no solo un inconverso, sino una familia completa